Casi que te conozco, sí. Sí me aprendería. El micro. Hombre. No hay nadie todavía. Sí, el micrófono. Pero bueno. O sea, puedo preguntar a la gente que está conectada, van a interactuar. Ellos entran con cámara y micrófono apagados. Si ustedes nos dicen que pueden interrumpir, pueden dar las instrucciones. Abril ya sabe cómo, como ustedes se sientan más a gusto. Los voy a empezar a admitir ahora sí. Listo. ¿Empezamos? Sí. Buenas tardes. El día de hoy nos acompaña el licenciado Olmo Guerrero Martínez. Voy a dar una pequeña semblanza. Es egresado de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey en el año 2005 por la licenciatura en Derecho. Maestría por la Universidad en Champaign, Estados Unidos. Maestría en Derecho con acentuación en Derecho Constitucional e Internacional. Su experiencia laboral es titular del área de Derecho Administrativo de Martínez Arrieta Abogados, asesor jurídico externo de la Cámara de la Industria y la Transformación CAINTRA, asesor jurídico de transportistas del Estado de Nuevo León, es cotitular del Centro de Investigaciones Jurídicas Martínez Arrieta, Sigma por sus siglas, es consejero editorial del periódico El Norte y actualmente es maestro de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey del 2010, actualmente titular de los cursos Derecho de las Obligaciones 1 y Derecho de las Obligaciones 2. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Si resulta factible o funcional, pues quien nos esté siguiendo en línea puede interrumpir cuando quiera, más que un monólogo, creo que esto es un diálogo entre pares. Y pues, por favor, cualquier duda que vaya surgiendo para compartirlos, tal vez, interrúmpanme. Me gustaría que no fuera tan lineal, me gustaría que se pueda haber rebote entre los que nos siguen. Y pues es dar un tema que resulta interesante y que aunque inicialmente parecía ser sencillo, resulta bastante complejo una vez que se empieza a analizar. El tema es titulado El régimen jurídico de las mascotas y nosotros le ponemos puntuación o esta afirmación, ese cambio de paradigma, es decir, ese régimen jurídico de las mascotas era algo, está cambiando, está transformándose y para eso pareciera que va a ser necesario la participación del gremio de abogados, la participación social y sobre todo los cambios legislativos que se están dando y que van a venir en su continuo movimiento. Para hablar del régimen jurídico de las mascotas, tenemos que entender o partir de la base de cuál ha sido la aproximación tradicional. Tradicionalmente se habla de titularidades de derechos y para los abogados que me están siguiendo, en los primeros cursos de la facultad empezamos a hablar siempre de ¿quién es titular de un derecho? Pues una persona. Y la Constitución Política, en su artículo 1, lo afirma y dice básicamente, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución. Eso tiene su paralelo en el Código Civil, pero básicamente es, si vamos a conocer el régimen jurídico de las mascotas, pues primero tenemos que saber si son titulares de derechos. Si hacemos la pregunta, cualquier estudiante de derecho va a decir, pues obviamente no. Esa pregunta y esa respuesta evidente de inicio no lo resulta tan clara al momento que nos encontramos. Si podemos ver referencias internacionales en países como creo que es Perú, Bolivia, Ecuador, se empieza a adjudicar titularidad jurídica de derechos no únicamente a las personas, sino también ya a la Pachamama o a otros fenómenos jurídicos. Aquí en nuestro país entendemos que en principio, según el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla que todas las personas gozarán de los derechos que la misma Constitución reconoce. Y la interpretación tradicional rígida que hablan de personas, pues entendemos personas físicas. La Corte va entendiendo o va ampliando, irónicamente por el principio pues, por persona, va ampliando y va sosteniendo varios puntos diciendo el que puede ser titular de los derechos, si bien es cierto son las personas físicas, pero también las personas morales pueden ser titulares de derechos. Va a ser importante ahorita porque vamos a ir viendo en relación con las mascotas o con esas animales convencionales de compañía, que aunque no son titulares directos de derechos, a lo mejor sí indirectamente, y hay una multiplicidad de formas de su defensa, una multiplicidad de obligaciones que la ley establece alegremente, la ley estatal, pero que entendiendo estas formas de exigibilidad vamos a darnos cuenta que nos coloca en un estado de importancia en cómo se desarrolla. Artículo 1 constitucional nos dice las personas son titulares de derechos. La Corte establece que las personas morales
pueden ser también titulares de derechos fundamentales. Empieza a decirlo. Se hace el distingo entre derechos humanos y derechos fundamentales, que entiendo que es de orden teórico, pero es correcto adecuarlo. Y van diciendo, bueno, puede ser titular de los derechos. ¿Por qué es importante saber quién es titular de los derechos? Porque te va a dar dos prerrogativas, ejercicio y exigencia. Titularidad, el goce del mismo y su exigibilidad. Entonces, si una persona es titular de derechos, puede gozar de ellos y puede ejercerlos. Si una persona no es titular de derechos, pues queda en duda si los puede gozar y si los puede ejercer. Es decir, queda esta zona de margen de duda si las mascotas, al no ser personas, van a poder ser no centros de imputación, es decir, si van a poder ser titulares de los derechos de gozarlos y a su vez saber si van a poder ejercerlos. Preguntas que parecen obvias, pero vamos a ir viendo que no son tanto. Y la Corte va ampliando sobre la titularidad de los derechos, lo va ampliando y dice, bueno, las personas morales sí pueden ser titulares de derechos fundamentales. Sin embargo, tenemos que entender qué tipo de derecho para saber si pueden ser titulares o no. Por un lado, establece, bueno, es obvio que cuando se refiere a propiedad, acceso a la justicia y debido proceso, pues una persona moral puede ser titular de ese derecho y por ende puede exigirlo. Es una persona moral que le privan de sus tiendas comerciales, puede irse al amparo. Una persona moral que no le siguen un procedimiento para imponer la multa, puede irse al amparo, porque es titular y por ende tiene la aptitud de gozar de los mismos y ejercerlos. La Corte te va diciendo, las personas morales, en cierto punto va a hacer sentido, las personas morales no pueden ser titulares de otros derechos. No pueden ser titulares solamente a la salud, familia, integridad física y algunos otros. Te dicen, esas titularidades, esos derechos corresponden al ser una persona física. Una persona moral pues no se enferma. Pues una persona moral pues no tiene familia, tiene a lo mejor ramas comerciales, pero no familia, y pues tampoco tiene integridad física. Al entender los derechos que tenemos que siempre, al estar leyendo la Constitución, obviamente superando esas etapas en las cuales se establecía que la Constitución tenía una parte que era programática y que eran mandatos de optimización, que no eran exigibles, se cambia ese chip, vamos viendo los derechos como exigibles, ahora siempre es entender quién es titular de los mismos para saber quién los puede exigir. Y esto entra a colación con el tema que vamos viendo, porque si estamos sosteniendo que la Corte va ampliando la titularidad de los derechos fundamentales, ¿dónde van quedando las mascotas? Entendemos mascotas convencionales, perro, un gato o otros similares. ¿Dónde van quedando estos? Es decir, no son titulares de derechos, todos, si no son titulares de derechos, ¿qué pasa con todas las obligaciones que se establecen y que teóricamente son los beneficiados de ese cumplimiento? El punto queda volando, la Corte y los tribunales colegiados siguen en este ejercicio de debate y van diciendo, bueno, las personas morales son titulares de derechos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay tribunales de colegiados que se atreven a decir que son titulares de derechos humanos. La Corte fue más precisa en decir derechos fundamentales, para con rigor técnico excluir la conceptualización humana, pero bueno, hay tribunales colegiados que van diciendo, no, las personas morales también son titulares de derechos humanos de la Convención, y luego hacen esta especie de hincapié, esta especie de precisión, en la medida que resulten conformes con su naturaleza y sus fines. Es decir, el derecho familiar, el derecho a la salud física no van a aplicar a una persona moral. Pero vemos la Constitución, y creo que para esto sirve este ejercicio, vemos la Constitución y entendemos qué fenómeno jurídico tengo ahí, qué artículos tengo ahí, ok, quiénes son sus destinatarios y por ende, quién puede exigirlos. Lo que es en materia civil, capacidad de goce y capacidad de ejercicio, pareciera ser que en materia procesal, en legitimación, facultad de exigencia, interés jurídico, derecho subjetivo, van encontrando paralelismos. Y aquí el que no es abogado, licenciado, ahorita salimos de eso. Ahorita salimos de eso, pero si al final tú me dices que tiene sentido, logré el cometido. Normalmente las personas que no estudian derecho suelen tener más sentido común que los abogados. Entonces, vamos, qué bueno que estás aquí. Y luego van otros criterios. O sea, me resulta muy importante saber, ahí están los derechos. Antes teníamos este ejercicio histórico, desde constituciones anteriores, pero sobre todo la del 57, 1857, del famoso grupo liberal, de hacer estos listados, y son hermosos discursos filosóficos sobre lo que tenemos derecho, pero estuvimos muchos años sin poder volverlo exigible. Por eso cuando vemos, sobre todo ley estatal, reglamento, constitución, bueno, están los derechos, pero ¿quién es titular de los mismos? Porque en la medida que encuentres a quién es el titular, vas a encontrar quién lo puede exigir. Porque ahorita va a haber derechos que tienen que ver o redundan con las mascotas, pero si la mascota no puede ir a presentarte un amparo, pues, ¿quién lo puede exigir? Entonces, es bien importante
en la medida que ampliemos más, ¿quién lo puede exigir? Si no es cierto directamente, otro animal no va a poder hacerlo, tal vez alguien más en su lugar sí. Entonces, es importante, y la Corte va, yo creo que en este criterio que termina o sirve para evidenciar las dificultades o estos pasos no necesariamente siempre adecuados de la Corte, va empezando a reconocer que las personas morales están legitimadas para reclamar daño moral. Pues como una persona moral va a reclamar daño moral, que básicamente es una afectación a los sentimientos, cuando una persona moral no tiene sentimientos. O sea, la Corte pecó de progresista, no peyorativamente hablando, sino quería sonar cool, y emite estos criterios que fácilmente los pudo haber resuelto a través de decir que el daño económico que se genera una persona moral se puede reclamar a través del daño y el perjuicio. O sea, pero ahí quiso empezar a jugar con esos temas y creo yo que da un paso en falso. Y regresamos, ok, vamos a llegar a un cierto punto a los derechos relacionados con las mascotas, pero vamos viendo que los derechos se van programando, se van desarrollando y vamos entendiendo que hay personas físicas y personas morales que pueden, a quienes tienen derecho y que pueden sentirse agraviados cuando esos derechos no se cumplen, cuando esas obligaciones del Estado no se cumplen, y unas van a incidir, obviamente, sobre las mascotas. Regresamos a la concepción tradicional. ¿Quiénes son los titulares de derecho? Al menos seguimos el día de hoy con eso. Personas físicas y personas morales. Se reconoce históricamente que la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, pues son esos atributos de la personalidad, es decir, la aptitud para ser titular de derechos y la posibilidad, que serían los artículos 30 bis, que es la persona físicas y morales, ya con cambios en la legislación, te van diciendo que ambas tienen la capacidad de goce, que es la aptitud para ser titular de los derechos y obligaciones, y capacidad de ejercicio, que es la aptitud para ejercitar los derechos y cumplir con las obligaciones. Pero ahí vamos viendo, obviamente es más complejo que eso, pero de los derechos, de las disposiciones normativas, vamos a ir viendo, bueno, tú que no eres abogado, vas a ver la ley de protección a los animales, muchas obligaciones, deberes, pero la primera pregunta es, bueno, ¿a quién se les puede atribuir? ¿A quién se le puede exigir? Y la otra que es igual de importante, ¿quién la puede exigir? Vas a ir viendo que te dedicas, comentabas ahorita que te dedicas al ramo, la ley está muy bonita, el reglamento también es muy bello. El tema es, las preguntas importantes no necesariamente son encontrar el derecho, las preguntas en ejercicio profesional más importantes son cómo ejecutarlo, cómo exigirlo, dónde exigirlo. Pero ya vimos que, bueno, personas físicas y personas morales, ¿te vas dando cuenta? Aperturé la misma con personas físicas y personas morales porque, por ejemplo, puede haber asociaciones de rescatistas, asociaciones sobre animales que pues tienen la capacidad de goce y de ejercicio y que pueden entrar y buscar y decir que esta ley estatal se cumple. O sea, una asociación que se encarga de rescate de animales, ahí vas a encontrar que, bueno, a lo mejor ellos, con esta capacidad de goce y de ejercicio que tienen por disposición del Código Civil, encontrando una AC adecuada, pues con esa pueden venir a reclamar las bondades de la ley. Entonces, y llegamos ahí, bueno, hemos visto así como son de broma en películas por ahí que un multimillonario le heredaba a su gato la mansión, o eso se puede o no se puede. Con lo que estamos haciendo ahorita en la construcción, sé que es muy básico, pero no, tú no que no eres abogado, ¿se podrá heredar a tu gato, le podrás heredar tu mansión? O sea, por lo que entendí, no, pero se la puedes heredar a alguien condicionada a que, claro, sea, a una carga que atienda bien al gato, ¿no? O sea, por ahí puede ser, ¿por qué no? Porque quien tiene capacidad de goce de ejercicio, quien puede ser titular de esos derechos, es una persona física o moral, y luego ya los puede ejercer. Entonces, vamos viendo, bueno, entonces si hay unas leyes para proteger a los animales, a las mascotas, o literalmente ley de protección y bienestar animal, si la ley es para protegerlos a ellos, pero ellos no pueden protegerse por sí mismos, tenemos que ver quién puede alzar la voz por ellos, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, entonces si los animales no son personas, pues son animales, lo entiendo, pero ¿qué régimen jurídico lo regula? La realidad es que históricamente se han catalogado como bienes muebles, como cosas. Es decir, históricamente se entendía a un perro lo mismo que un carro. Obviamente las diferencias son fundamentales. Sé que esto es una visión antropocéntrica, sé que a lo mejor por ahí hasta antecedentes de orden religioso en los que el hombre se ponía como la razón y justificación de todo, pero el animal no lo catalogas como persona, lo catalogas como un mueble, y de hecho el Código Civil de Nuevo León y con sus símiles en las demás entidades
te va hablando de estos animales, en el caso específico de las mascotas, como bienes muebles. Muebles porque se mueven por sí mismos, en términos del artículo 753, y en otros casos se les entiende como inmuebles cuando se encuentran en un predio rústico, en fundamento, con fundamento, perdón, el artículo 750, que te dice los animales que forman el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería se consideran como inmuebles. Tiene unas repercusiones jurídicas diversas, pero a lo que voy es, hay cierto símil entre un objeto inanimado y la mascota que tenías. Se entendía una mayor disposición de ellas, tenías casi la misma posibilidad de disponer de la mascota, pero pues la realidad te indica que son diferentes, ¿verdad? O sea, no puede ser que los tratemos de manera igual porque al final del día tiene un sistema nervioso la mascota y sufre y tiene ciertos paralelismos con los humanos. Y va ahí como nota de recomendación literaria. Hay un libro que se llama Sapiens contra Sapiens. Les debo el autor y te va explicando toda la evolución de los homínidos. Hasta llegar a los Homo sapiens. Después de leer ese libro te das cuenta que nuestra diferencia con los demás animales es mínima. Es más, te dice el propio autor que el Homo erectus, por ejemplo, tuvo una duración en vida a la que no va a llegar el Homo sapiens y que las características y evolución a la que llegaron no era tan dispar. Fueron elementos como la alimentación, utilizar las piedras como el bifaz o temas secundarios que en su conjunto terminaron por modificar al ser humano. Pero en toda esta estructura es, bueno, tenemos una mascota que pues se parece más de lo que creemos, se le trataba como un mueble. Si fuera un mueble, pues lo puedes pintar, lo puedes mover, lo puedes vender, puedes hacer con él una total disposición. Se empieza a reconocer en diversas disposiciones el carácter de seres sintientes. Entonces se le reconoce el carácter de seres sintientes, ya se les automáticamente, se les separa de tratarlos como una cosa, como tradicionalmente. Oye, si ya te reconozco, y ahorita en la ley, en su definición establece, si ya te reconozco tu carácter sintiente, pues te tengo que empezar a tratar diferente. O sea, ya no eres un mueble que tenía la característica de moverse por sí mismo. O sea, lo que antes nos caracterizaba, bueno, tenemos el balón de fútbol, el carro, y tenemos el perro. Y el perro se mueve a sí mismo. Al carro hay que picarle, ya es lo mismo. O sea, ya está abajo del hombre, ¿no? Eso se va cambiando y ya vamos viendo, oye, bueno, es sintiente. Esas afirmaciones en la ley estatal de protección para los animales y bienestar, ley de protección y bienestar animal, ya les da una catalogación distinta y las diferencias que va a generar esta catalogación distinta estamos apenas empezando a verlas. Es decir, ya hay algo que va a decir que nuestra actividad... Esta es del año, perdón. Es estatal, ¿verdad? Es estatal. Esta es del 28 de septiembre de 2016. Se llama Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León. Y esto es importante que se vaya generando o esa distinción, esta característica diferenciadora. ¿Cuánto tiempo me queda? No, es para saber. Ok. Sí, no quiero hablar tanto. Ok. Esta diferencia, pensé que me iba a callar en 3 minutos, pero parece que no. Esta diferencia es bien importante porque ya hemos tenido, qué bueno que viniste, que no seas derecho, porque ya hemos tenido, porque entonces vas a entender los problemas, no que nosotros. Estos problemas ya los teníamos. Por ejemplo, ¿qué pasaba? Tú tienes un perro y tu perro ataca a un vecino. ¿Sí estaba, verdad? Sí. Y decías, no es lo deseable, pero sí pasa. Y decíamos, hay un régimen de responsabilidad, hay una máxima de derecho que dice que todo aquel que causa un daño tiene que repararlo. Sí. La bronca es que tú en sí no causaste un daño porque tiene autonomía de movimiento del animal. El animal causa un daño y tú eres el dueño. Cuando la lógica era más sencilla como antes, bueno, pues tú eres el dueño y ya es un objeto mueble, entonces es igual que tú lo pagas. Y es más complicado eso. Tenemos dos figuras en este tema de responsabilidad. Una que te decía, y se le llama en materia de derecho responsabilidad objetiva. Básicamente hay dos fuentes de responsabilidad civil. Es mucho más complicado que esto, pero te lo voy a simplificar. Te dicen, ¿sabes qué? En principio tú respondes de los daños que ocasiones, si sean dos cosas distintas. Si tú eres dueño de un instrumento peligroso, y al usar ese instrumento peligroso, tú causas daños, tú respondes por el daño. La lógica es, si te estás beneficiando de un instrumento peligroso y causas daños, no importa si lo manejaste bien el carro, si ibas conforme a las normas, el carro falló, lo que tú quieras, hiciste todo bien, pero causaste un daño, la lógica era, pues, lo reparas, ¿no? Y en derecho es, en un conflicto de derechos, y yo soy la víctima, tú eres el dueño del instrumento, si se causan daños, el que busca evitar perjuicios debe prevalecer. Yo busco evitar perjuicios porque sin utilizar un instrumento peligroso, tú estás utilizando un instrumento peligroso,
te beneficia el instrumento peligroso. Aunque no tenga nada de reprochable, haya sido un accidente, tú respondes. Porque ese instrumento peligroso te beneficiaba a ti y a mí no. Es mucho más complicado que eso, pero lo dejo como sencillo. Y luego para los animales, sé que hay por ahí volando otros artículos, pero para los animales te establecía una regla diferente. Te dice, el dueño de un animal pagará el daño causado. Son reglas vigentes todavía. Tiene que ver con régimen jurídico de las mascotas y régimen jurídico de responsabilidades, para que pongas ojo ahí en las responsabilidades que puedes tener. Te dice, el dueño de un animal pagará el daño causado por este si no probare algunas de estas circunstancias. Que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario. Que el animal fue provocado, que hubo imprudencia por parte del ofendido, y por última, que el hecho resulte de caso por tu fuerza mayor. Básicamente, si tú probabas que lo cuidabas, un animal, o si pruebas que tú lo estás cuidando, y pues te ganó por fuerza, pero tu cuidado fue diligente, fue adecuado conforme a las circunstancias ordinarias, ya no es responsable. Entonces, se hacían dos supuestos distintos. A ver, ¿por qué por un instrumento peligroso que es inanimado, tú respondes sin culpa, mientras sea peligroso? ¿Qué acaso un animal que tiene libertad decisoria y de movimiento, por qué en un caso del animal no respondes más que cuando tengas culpa al vigilar? Y pareciera ser, oye, pues si el objeto inanimado puede ser responsable si causó daños, ¿por qué no con un mueble como se le cataloga todavía en el Código Civil, que tiene libertad de movimiento? ¿Por qué no podría yo ser responsable también sin necesidad de que tenga que tener culpa? Es decir, no debería ser, por analogía, la misma regla. Oye, por tu carro respondes, pero también por tu pitbull. O sea, entonces ahí estas dos reglas son bien interesantes, porque a mí se me empezaba a hacer como, oye, a ver, ¿cuál debería ser la razón para que en un accidente con un perro, si yo acredito que lo cuidaba bien, por qué yo como dueño no tengo que pagar nada y el cristiano o la cristiana que estaba en el parque caminando, que hizo menos malo que todos, o sea, que nada más estaba como tal, él tenga que sufrir el daño en su patrimonio solo porque el otro demostró que lo estaba cuidando correctamente? Y ahí es como que, a ver, algo no hace tanto sentido. Entonces empiezan, esta legislación es vigente, se encuentra actualizada, se encuentra vigente, y es el régimen de responsabilidad por una mascota. O sea, por esto podemos jugar media hora en temas de interpretación, analogías, mayoría de razón, pero aquí encontramos una primer escollo, primera dificultad. Yo te digo, quédate con literalidad, tú no me vas a responder si tienes culpa al vigilar a tu mascota. Seguro, o sea, es justo, jala, funciona. Con estas leyes nuevas administrativas tienen que venir a acotar esto. Te puedo dar ejemplos, decir, no, mira, vamos a jugar al abogado. Es que el 1826 se refiere el dueño de un animal. Bueno, se está refiriendo no a cualquier animal, sino un animal que por sí mismo no es riesgoso, que es un animal tradicional. Entonces ahí sí tiene sentido que no sea responsable más que no lo cuidaste bien. Pero si tú resulta que tienes un animal con el permiso respectivo, creo que la ley estatal te permite tener animales silvestres para exposiciones privadas, temas de ese estilo, también estará sujeto a esta responsabilidad. Es decir, a mí me ha tocado ver, si vas a la junglita de Timo, no sé si todavía esté, hay un tigrito, ¿no? O sea, a lo mejor crece el muchacho, ¿no? O sea, seguimos con estas reglas. O sea, no, nada más respondes cuando tengas culpa al vigilar. ¿Qué? O sea, aquí creo yo que nos permite, al menos yo entendería, que el dueño de un animal pagará el daño. Yo creo que cuando el animal no sea tan convencional, a mi entendimiento lo mandaría al 1810 y diré, ¿sabes qué? Un instrumento peligroso puede ser igual un animal y ya no requiere culpa. O sea, se me hace la solución más justa como tal, pero me va gustando cómo el Código Civil, a mí me gusta mucho el capítulo de obligaciones, lo maneja bien y con la interpretación da para construirlo, pero ahí tenemos primer escollonoso, como que, oye, ojo con tu régimen de responsabilidad. No hay nada más peligroso, licenciado, que un abogado sin qué hacer. Y en ese punto creo que te puede dar para empezar a hacer aguas con la responsabilidad, para que veas tú el régimen de tus interacciones ahí, responsivas, vas viendo cómo se dan, ¿no? Pero tenemos este régimen tradicional. Y luego decimos, bueno, esas reglas se hicieron. Maestro, ¿se me permite una duda? Adelante, por favor. Gracias, Abel Quesada. Una duda respecto de la firma pasada en el 1826, que hablaba de la responsabilidad subjetiva y objetiva. Correcto. En particular, digo, creo que está muy sencillo cuando es pues, el dueño, el animal y la persona afectada, ¿no? Claro. Y en el caso, por ejemplo, que ahora hay mucho, oye, que está paseando el perro otra persona o dejé al perro en un hotel de perros, etcétera, que haya otra persona
en el cuidado temporal, digamos, de ese animal, ¿se podría como compartir la responsabilidad objetiva como se da en otro tipo de responsabilidad civil? ¿O cómo cree que se manejaría ese tema? Yo creo que sí hay, por ejemplo, en materia, creo que es el Código Civil en Ciudad de México, que habla de, ya hace explícito el tema de uso original y uso derivado, en tema de automóviles. Y te dice expresamente que son responsables tanto el dueño como el que materialmente lo está utilizando. Porque creo que yo sí sería que a través de la interpretación poder exigirle a los dos si podemos hacer una línea como de los dos momentos distintos. Es decir, una cosa es a quién se le puede exigir. Mi entendimiento, yo creo que por ahí debería ser, yo trataría de extender lo que sea el dueño y que lo estaba cuidando en ese momento, pero eso no significaría que al final del día entre el que materialmente haga la entrega económica pudiese haber un derecho a repetir entre ellos. Es decir, Claro. realmente, no sé si estás de acuerdo, esa puede ser una solución. Como tú bien Sí. precisas. Adelante. No, gracias, no. De acuerdo con el comentario. Muchas gracias. No, yo creo que, pero se me hace muy buena tu precisión, o sea, y aquí creo que también da margen para recomendar una reforma que lo hemos visto con Ciudad de México. Aquí te empiezas a utilizar términos como uso original y derivado del 1810. Y en Ciudad de México tengo entendido, lo que lo recuerdo, ya viene expresamente esa posibilidad de reclamarla a los dos, y ya será un debate o un segundo momento, pues este derecho a repetir. Si en lugar que teniendo cuidado el animal comete una irregularidad, pues obviamente creo yo que si al dueño le reclamaron algo, tendrá derecho a repetir sobre el lugar de cuidado, porque al final del día la fuente, la responsabilidad de ellos será una culpa al cuidado. Entonces, se me hace buena predicción la que das, te agradezco que la des, y sí ahí se da, o sea, también en nuestro código civil en esta parte le falta, creo yo, precisiones, no se le ha querido mover, porque a veces a moverse de tantito más que solucionar algo es crear un problema mayor que el que se pretendía resolver, pero la experiencia compartida nos permite llegar para allá. Y luego aquí seguimos en el punto es, bueno, son las reglas que se crearon cuando se asociaba a la mascota totalmente con un bien mueble, que su única virtud era que se movía solito, pero todavía no le decíamos que sentía, ¿no? Como que no, te mueves, pero no tienes sentimientos. Ahorita a lo mejor ya llegamos al otro extremo, el péndulo deberá de colocar todo en su punto, pero bueno, ahí estamos ahí, ¿no? Y dice, bueno, y tenía que darme la oportunidad de utilizar la palabra cambio de paradigma. Creo que estamos en la etapa de transición en la materia legislativa de considerarlos como muebles a seres sintientes. La ley estatal, en su capítulo de protección y bienestar animal, en los artículos en los cuales empieza a hacer las definiciones, define animal. Y animal lo define ser vivo, pluricelular, sintiente, consciente, constituido por diferentes tejidos, con un sistema nervioso especializado. Hay muchos temas, pero por eso nos quedamos en las mascotas, nos quedamos en estos animales de compañía convencionales, perros y gatos. Y el tema es, bueno, si le reconocemos el carácter de sintientes, vamos a encontrar su fundamento y vamos a ver cuáles son los cambios jurídicos que existen y sobre todo ponernos al tanto, ponernos al entendimiento preciso de cómo cambió el sistema para, en tu caso, por ejemplo, ¿a qué le pongas atención? O sea, ¿a qué le pongas atención? Porque conforme la ley estatal y el reglamento actual y el que estuvo en consulta y que creo que van a aprobar pronto, que se va a publicar pronto, pues, ¿cuáles son tus régimen de responsabilidades? Un ser sintiente, vamos viendo, fundamento constitucional, pues yo creo que es el cuarto constitucional, que es básicamente el derecho a un medio ambiente sano. De ahí surge ese derecho, pues, si un medio ambiente sano es que las condiciones de los integrantes del medio ambiente, pues, sean sanas. Y todavía tenemos esa reminiscencia original constitucional del artículo 14 constitucional que te decían que, pues, tienes derecho a propiedad, y en el derecho de propiedad estaba tu bien mueble, por la general, que era tu mascota, y con ese derecho de propiedad, pues tienes esas prerrogativas a que no se te afecte sin una audiencia y sin las formalidades esenciales. Y luego vamos teniendo, como obviamente, pues siempre Ciudad de México nos va ganando. Bueno, ya con la nueva constitución, bueno, nos sigue ganando. Nos va ganando aún peor. Pero que nota como corolario, no sé si han seguido una nota ahorita de cómo el poder es apolítico, voy a ser objetivo en cuanto a los hechos, cómo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, lo que está pasando es que el poder ejecutivo no publica en el periódico oficial y el poder legislativo los publica en una gaceta, y ahorita está esa teórica existencia, al menos de dos constituciones, según la posición a que le preguntes. Tema interesante,
Pero bueno, la Constitución de la Ciudad de México le reconoce el carácter de seres sintientes. A mi entender eso ya es un tema adquirido, ya se le reconoce en la ley estatal y es un ser sintiente. Lo bonito aquí, lo interesante aquí es ya como ser sintiente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cambió? O sea, a veces en la práctica legislativa se piensa que cambiándole dando adjetivos o reconociendo nada más un cambio de palabras. Creo yo que el cambio sí es toral. Creo que el cambio es medular. Y ya nos tenemos como seres sintientes. Obviamente nada más hay que reconocer que esta materia en cuanto a animales y sobre todo en mascotas, pues es una materia que implica una concurrencia de facultades. Tanto federación, estados y municipios se encuentran al tanto. La ley estatal de protección a los animales que hemos referido transmite o reparte competencias con el municipio, pero no dejar de ver que pues obviamente tenemos que estar en la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley General de Vida Silvestre y Ley Federal de Sanidad Animal. Fuimos viendo, por ejemplo, la ley estatal lo tiene, creo que es también la Ley General de Vida Silvestre. O sea, en estas modificaciones que habrá sido no sé cuántos años, bueno, si alguien recuerde, como 5 o 6 años cuando se prohibieron los circos. Sí, como 5 o 6 años viene en la... Recuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, la prohibición de los circos y pues generó todo un debate sobre si el remedio terminó por generar soluciones o terminó por crear problemas, ¿no? Entonces, y ese mismo examen creo que tenemos que hacerlo con la ley estatal. O sea, si la ley estatal, que es muy generosa en lo que propone, va a terminar por servir o va a terminar por ser contraproducente, y más aún con el reglamento que estuvo en consulta hace poquito, porque el reglamento que estuvo hace poquito, ahorita hago 2 precisiones, tiene cosas que suenan muy bien, pero como decía Donald Trump, sounds great, doesn't work. O sea, hay que ver si nomás suena bien o si suena bien y funciona, ¿no? Y bueno, tenemos toda esa estructura. La Ley de Protección y Bienestar Animal nuevamente les da el carácter de seres sintientes y tienen los objetivos bien claros, que es proteger a los animales, brindándoles alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad y el sufrimiento y la zoofilia. Se hacen estas distinciones: animales de compañía, animales de compañía no convencionales y los animales de compañía convencionales, que en la propia determinación de la ley se refieren a perros y gatos. ¿Qué? Regresamos nuevamente al régimen de responsabilidad. Tienes un animal, eres dueño de un animal, eres responsable. Creo yo que la ley perdió una oportunidad de precisar el tema de responsabilidad por daños ocasionados. Nos mandan al Código Civil. Aunque, no, ya pensándolo bien, no tanto. Nos manda el Código Civil, nos manda el Código Civil, pero, a ver, si dijimos que el 1826 genera por regla general que la responsabilidad de los dueños de los animales sea porque no lo cuidaron bien, ¿verdad? La ley estatal tiene una lista así impresionante de deberes de cuidado del dueño del animal. Entonces yo creo que va a ser muy argumentable decir, oye, causó un daño, pues lo tratabas mal, ¿cómo querías que no te reaccionara violento? O sea, creo yo que ese deber de cuidado y por ende la culpa como elemento configura la responsabilidad con mascotas, por lo general, se está ampliando con la ley estatal porque está estableciendo todos los deberes de cuidado que tiene el dueño en relación con las mascotas. Exactamente. Y creo que tú das en el punto. Creo que es enunciativo. O sea, va a ser una lista enunciativa, no limitativa, para encontrar ahí. Es decir, se facilita con esto, se facilita encontrar una irregularidad en el cuidado de la mascota porque la lista está pues bastante grande. Y vienen aquí, por ejemplo, en tu caso, si te dedicas al gremio, te dice, propietario, poseedor, encargado de un animal, tendrá las siguientes obligaciones. La lista es enorme, ¿no? Y podemos decir, protegerlos, garantizar su atención veterinaria. La verdad que, no lo voy a decir, pero vas leyendo la lista y dices, oye, pues, ¿de dónde son estas mascotas, de verdad? O sea, viven mejor que uno. O sea, tienes el listado, pero en la materia de derecho es bien importante, y sobre todo cuando es como tener una guardería. Si realmente llegas o tienes el infortunio de que alguien te lo va a exigir, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, titularidad de los derechos, que alguien te lo pueda exigir, ya sea una autoridad o un particular que le pida a la autoridad que vigile, pues por obligaciones no vas a acabar. O sea, sí es entrarle con responsabilidad, porque tienes que proveer de un área adecuada, de estancia adecuada, proporcionar higiene. Por ejemplo, aquí, pues no permitir que los animales a su resguardo deambulen en la vía pública. Es el listado, no abandonar o liberar, te hablan del sacrificio, pero la lista no vamos a acabarla, es amplísima la lista de obligaciones que se tienen para el cuidado, pero yo creo que es importante, por ejemplo, ese es el artículo, creo que es el 16, el 16 que está estableciendo el listado de todas las obligaciones. El listado es amplísimo,
y te dicen de no cumplir con las obligaciones del artículo que es aquí, puede ser objeto de sanción por cualquier acto de maltrato o descuido que es sobre el animal. Y es donde las ramas empiezan a conjugar. Es decir, la ley te establece con precisión cuáles son tus deberes, y una vez que te dice cuáles son tus deberes, te establece cuáles son las consecuencias. Y las consecuencias no únicamente son en carácter administrativo. Sabemos que en materia administrativa pues te pueden multar, clausurar tu negocio, pero en materia penal pues ya es un tema de interés público y teóricamente puede haber hasta una sanción de privación de libertad. Teóricamente, ¿no? Y tienes por ejemplo, el artículo 27 que te habla, y yo recomiendo que se lea, pero que te habla de qué se entiende por maltratos o crueldad animal, y te va diciendo, no tiene mucho sentido que lo lea, nomás para que sea también de manera ejemplificativa, los actos u omisiones carentes de un motivo legítimo que causen dolor o sufrimiento, lesionar, herir, torturar o golpear, encadenar, mutilar, total o parcialmente cualquier parte del cuerpo. Creo que eso se recuerda mucho a los perros, ¿no? Que les cortan las orejas y la cola. Son bastantes los supuestos que se pueden crear una hipótesis de responsabilidad administrativa, y esto pues ya llegó a tribunales también. O sea, al menos en cuanto a crueldad animal, creo que son 19 fracciones. 19 fracciones más las que vamos encontrando. Entonces tienes que tener cuidado de encontrar tu lista de deberes y saber que lo estás cumpliendo, porque si no te puedes, así que el no actualizar uno te puede obligar a actualizar el otro. Es decir, no es únicamente no cumplir, estoy cumpliendo la parte donde me castigan. O sea, esa es la parte, y esto llegó a tribunales. Aquí en el tribunal colegiado se presentó un amparo por parte en un tribunal de distrito, y obviamente terminó un tribunal colegiado, y básicamente lo que se reclamaba en específico se reclaman de las autoridades estatales y municipales, porque al final del día ambas tienen injerencia en el tema, y se le reclamaba los actos tendientes a quitarle a sus dos perritos. Eran dos perros chihuahuas, y los dos actos tendientes a quitarle a los perros chihuahuas sin darme audiencia y sin darme participación, porque se afirmaba de la quejosa que estaba protegiendo bien a los animales, y la orden era, él tenía miedo que les decomisaran los bienes, utiliza todavía conceptos tradicionales de bienes, decomisaran los bienes, y pues ya decomisados, en tanto en la ley como en el reglamento, la realidad es que pues los matan. O sea, hay el tema de los animales, después de mucho tiempo, cuando están en las perreras, se van. O sea, entonces, bueno, no diré lo que pienso. Pero en este caso concreto, tiene el temor un ciudadano que pase eso, presenta amparo en contra de las autoridades, y básicamente se aduce un derecho patrimonial, mis bienes, pero mis bienes son sintientes, y al ser bienes sintientes, no únicamente los puedo tratar como un objeto que no siente, sino como un objeto que tiene ciertas prerrogativas e intereses y necesidades. Y lo que hizo el juzgador básicamente fue, te admito el amparo, y el colegiado dice, te doy la suspensión para que tus animales no te los quiten. Y está bien interesante, porque cuando están describiendo las partes del juicio, normalmente en las sentencias, que son versión pública, te ponen la nombra licenciada, ¿cómo te llamas, perdón? Alejandra, como si no das tu voluntad, Alejandra le ponen asteriscos. O sea, la versión pública, en vez de Alejandra, son asteriscos, ¿no? Para que no se vea la identidad. Pues aquí lo que hicieron en la sentencia de la queja, que es donde se determinó que no le quitan los animales por mientras, le pusieron asteriscos en el nombre del dueño, pero pues también le pusieron asteriscos en el nombre de los perros. Sí. Sí. Lo que es interesante, porque entonces se está quitando la identidad para proteger la identidad del dueño, o lo estás dejando para proteger la identidad del perro. O sea, que está raro, porque pues no es un ente de imputación de derechos y obligaciones. La idea es que ya no, la línea que es blanco y negro, que hay cierta dicotomía en su separación, si bien es cierto que hay un deber de cuidado de todos sobre los animales, sigue siendo centro de protección, no va a presentar la acción jurídica, pero creo yo lo que sí va a pasar es que las personas que pueden reclamar en beneficio del animal cada vez van a ser más amplias. Es decir, ¿cómo ha funcionado aquí el tema? Y en más para acabar, el tema del juicio de amparo se presenta, le dan una suspensión, le dicen, no le quites a los animales, se entiende que forman, o la parte quejosa dijo que forman parte de su integridad familiar, que conviven como familia, y como conviven como familia es importante para él, y los animales son seres sintientes, y el dueño es ser sintiente, y hay una vinculación entre ellos, no se los quites. Está bien interesante, y si bien es cierto, el animal no es centro titular de los derechos, lo que creo yo que sí va a cambiar, y casi te aseguro que va a funcionar en tribunales, es que quien pueda reclamar a favor de los animales van a ser
personas ni siquiera los dueños, o sea, se va a ir ampliando un poquito y un poquito, sí, porque cuando tú eres titular de un derecho, a menos que tengas una incapacidad, tú puedes ir a un tribunal y defenderte, ¿no? Sí. O sea, estoy yo, una asociación, van todos, ¿no? O sea, ahora sí que traes guantes y tiras. Cuando eres un animal, bueno, otro animal, porque somos unos animales, pero ni siquiera, somos los animales mismos, ni siquiera los mejores animales, o sea, un jaguar, un perrito, tu nombre. Pero ese no lo puede reclamar. Fíjate, y en materia jurídica se le llama eso interés, el amparo, interés jurídico legítimo. Normalmente te dicen, cuando te dicen, ¿por qué vienes un pleito? A ver, aquí no somos peleoneros de ox. Vienes un pleito porque te afecta, ¿verdad? Demuéstrame que te afecta. Ah, ya te afectó. Es tu casa, sí, no te la pueden quitar. Ah, ok. Oye, vienes, ¿te afecta? Sí. Oye, no tiene un derecho a la educación o la salud. Bueno, es un derecho social, económico. Tienes un interés legítimo. Ven para acá. Pero en el caso de la mascota, creo yo, obviamente como no tiene capacidad de goce en ejercicio, pero es objeto de protección, para que ese objeto de protección jale, va a empezarse a ampliar quiénes son las personas que pueden venir. Es decir, se va a romper la lógica, esa es afirmación mía, o sea, pero creo que para que funcione se va a hacer lógica únicamente de que venga el dueño. Creo yo, no sé si va a ser interés legítimo, tenemos que reconceptualizar el tema de interés con otro nuevo, pero si no se amplía el concepto de interés, se va a terminar por no proteger a un ser sintiente que está en el estado de indefensión mayor. Es tan interesante porque en el Código Penal hay un tipo penal de maltrato animal y sí te dice, o te da obviamente la posibilidad de que se siga de oficio ese delito. O sea, que se pueda seguir de oficio, es decir, que el Ministerio Público, las autoridades fiscales, pues lo persigan, creo yo, por el estatus de, pues, de gravedad y de indefensión, entre comillas, en que se encuentra, pues tienes que abrir la puerta a quien puede reclamar por ellos. Por ejemplo, el vecino o el propio veterinario que si te lleva una mascota, se está muriendo de que, ay, lo soluciona, lo salva, pero se vuelve reiterativo y es de como, ya me di cuenta que lo están maltratando, que lo están mandando a peleas, es de, ¿lo puedo denunciar o no? Denuncias, yo creo que sí, normalmente las denuncias, eso se le llama pues el interés simple, ¿no? Pero inclusive accediendo a remedios como el juicio de amparo, creo yo que también se va, por lógica elemental, se tiene que ampliar quiénes pueden venir. Así entendemos siempre tradicionalmente, no me he dado cuenta, licenciada, sabemos interés jurídico, interés legítimo y siempre esa vinculación inmediata. Con protección de animales, creo yo que vamos a tener que buscar interpretaciones generosas para decir, oye, pues soy vecino del dueño del perro. Todos los días le pegan y todos los días lo maltratan. Yo creo que, o le reclamo al Estado o al municipio, por eso emitir las leyes en la medida que seamos más comprometidos como abogados, les vamos a hacer jalar, porque tenemos buenos remedios para hacerlos jalar y tenemos buenos juzgadores, pero el tema creo yo que necesariamente tiene que ampliarse el interés legítimo, jurídico, el que le pongamos para quien puede reclamar omisiones por parte de la autoridad en ir a verificar. Omisiones por parte de la autoridad en el centro canino de albergues. O sea, creo yo que tiene que habilitarse precisamente para que funcione. En materia penal se persigue oficio. Aquí, a mi entender, esos deberes, esas obligaciones del Estado y de los particulares van a jalar y se van a ir ampliando a través de figuras como el interés legítimo, creo yo, en materia de amparo. Y es bien interesante porque vamos viendo, si podemos poner el artículo, el 445 del Código Penal. Una pequeña pregunta. Por ejemplo, en estas ocasiones donde nos encontramos con un caso de maltrato animal evidente, ya hemos optado por llamar a la policía, llamar a Policía Civil, y nunca puedes proceder, nunca puedes hacer nada, ¿sí? Incluso yo estuve un tiempo en Bienestar Animal de San Pedro, no trabajando ahí, sino como consultor, y cuando nos encontrábamos este tipo de casos, no puedes proceder nada hasta tener contacto con el dueño. Con estos nuevos cambios que hay, yo creo que va... ¿qué pasa? No, es que precisamente... Dije que tú sí vas a saber. es que las herramientas jurídicas son para resolver los problemas reales, no que llegue el abogado y en su ego. Oh, sí, no. Precisamente ese punto. Yo creo que va a jalar, porque si en la ley estatal y el reglamento y con sus consultas tienen deberes y obligaciones como tal, normalmente siempre se decía el dueño con su cosa, que es el mueble, que es el animal. Ciertos casos como el mueble. Y se va ampliando, no, espérame. O sea, el dueño y el vecino se va a ir ampliando un poquito y hay remedios como la denuncia, pero al final del día, si hay sospechas de un trato inadecuado a un animal, la obligación de vigilancia y la autoridad va a estar ahí.
creo yo, el que tenga cierta vinculación espacial con el animal, a mi entender va a tener suficiente legitimación para decirle a un juzgado federal, pide a la autoridad que no se omisa en vigilar, ve a vigilar. Y va a tener que ser así para que esto vaya creciendo, para que esto funcione y sobre todo para que se acorde con las propias reformas que la autoridad está ejerciendo. Creo yo que a lo mejor en tu caso te quedabas en la parte burocrática del procedimiento, en la parte... Hay otros remedios, a mí me gusta mucho el juicio de amparo, pero que protege derechos fundamentales. Esa es la parte interesante. El artículo 4 es medio ambiente sano. No eres el dueño porque no eres propietario, pero tienes derecho a un medio ambiente sano. El que se haya actos de crueldad en contra de un animal afecta al medio ambiente sano. Tiene cierta cercanía con el lugar en el que teóricamente están creando actos de crueldad. La crueldad es una infracción administrativa y es un tipo penal, es un delito. Yo le pedí a la autoridad que fuera, no me mostró que puede verificar. Sí, me brinco, voy a la autoridad, pero respetes a la autoridad en su función. Pero una vez que la autoridad no está acreditando que está realizando algo, y sobre todo por el estatus de ser sintiente, indefenso, yo sé, creo yo que necesariamente va a ser que las herramientas para exigirlo tengan que ampliarse. Y pasa aquí se fue el dueño, aquí el dueño jaló y dijo, ¿sabes qué? Tiene vinculación con sus mascotas, él dijo bajo protesta, son pedigrí y tenía un chip y se desprende que los cuida bien. No lo dice el juzgado, no lo dice el tribunal colegiado, pero yo lo voy a entender. Si se la quitamos, ¿qué va a pasar? O sea, el escenario es peor. Sí. La ley establece pasos y momentos para obviamente evitar que se sacrifiquen los animales o que como tal. La realidad es que están sobrepasados. Creo que por ahí hablaban de números, no sé cuántos sacrificios anuales, una cantidad increíble. Entonces, estas estructuras como seres sintientes, por un lado, creo que ya hemos viendo con este listado que no tiene sentido que lo lea, pero pues es muy amplio. A lo que sí creo que quiero transmitir es, se cambia el chip sobre qué ha cambiado, tanto sí que en materia del Código Procesal Civil, en materia de divorcio, están las regulaciones, te dice, por ejemplo, el artículo, cuando se divorcia una pareja, cuando toman la decisión de divorciarse, no voy a decir lo que estoy pensando, el juez confiará a los animales de compañía y o domésticos a uno o ambos cónyuges, atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar de los animales. Está bien interesante porque es, oye, la mascota, ¿qué hacemos con la mascota? Se están divorciando. El juez se lo va a confiar a ellos y creo que va a haber hasta régimen de convivencia y no sé qué puede hacer, pero toma en cuenta el interés de los miembros de la familia y al bienestar de los animales. O sea, cuando es, por ejemplo, Abril, tú eres experta en ello, cuando es perdonando toda comparación, cuando es un tema de menores, ya se hace toda esta estructura de decir, que venga el niño a hablarlo y que diga con quién quiere estar y, o sea, es menor pero no es menso. De hecho, normalmente los niños son más inteligentes que los adultos porque no han tenido la posibilidad de que el tiempo los vuelva mensos. O sea, pero es el tiempo lo que lo hace, desde junio todos traen algo, ¿no? Entonces se les empiezan esas lógicas a los menores a dar participación para que ellos expresen su sentir. Son seres inteligentes en un proceso de vida anterior. Aquí viene interesante porque en el tema de divorcio, a los animales de compañía o domésticos se va a decir, oye, pues ahí no es nomás como que se queda el que pueda. No, se lo vas a confiar, pero vas a atender al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal. Está bien interesante. O sea, sí, no es centro de derechos el animal, pero tiene que atender su bienestar. A lo mejor hasta, no sé si el juez tenga que verlo, a ver que, o sea, quién lo tenía, cómo lo tiene alimentado, o sea, está... Y otro artículo, por ejemplo, que te dicen que quedan exceptuados del embargo los animales que el deudor tenga en su calidad de propietario. O sea, también el embargo es esa garantía que se establece sobre un bien para facilitar el cobro de una deuda, ¿no? Entonces, si bien es cierto, si antes el animal era una cosa, pues fácilmente embarga la cosa y ya. Pero como esa cosa resulta que siente, ya lo puedes embargar. Es más complejo que eso, se tienen muchas especificaciones, pero se va haciendo estas reformas, son de 2021, se va a volver mucho más complicado que a lo mejor en una convivencia, unos días tú, otros yo y lo que fuese, pero creo yo, y son de muy reciente creación, si van evidenciando claramente que ya cambió todo este tema, ya cambió la perspectiva, ya cambió cómo se aproxima. En rubros como los que te dedicas tú, es bien interesante porque en cuanto a lo que puedes exigir de las autoridades, al ser seres sintientes, ya cambió. O sea, ya vas a poder exigir muchísimo más. Ya no se puede ser tan pasivo o permisivo en cuanto al trato que se le da, sino seguir todo el listado de reglas. Y por último, para cerrar, que me extendí un poquito, hay que poner atención al reglamento en consulta de la Ley de Protección Animal. Establece dos ideas fundamentales que no sé si sean buenas o malas. Buscando el sacrificio de los animales, establece de manera literal, por ejemplo, que en el caso de los animales de compañía convencionales,
se van a entregar en adopción únicamente los animales de compañía convencionales procedentes de centros de control canino y felino, albergues temporales y asociaciones civiles. Y en la compraventa, que yo creo que también está bien interesante, te dice, en los casos de los animales de compañía convencionales, los establecimientos que se dediquen a la venta de animales debidamente registrados ante esta Secretaría únicamente podrán realizar la compraventa de animales de compañía convencionales cuando estos procedan de centros de control canino y felino, albergues temporales y asociaciones civiles. O sea, ya no se pueden. Los criaderos. Este va a ser Pero el ni tema. siquiera la adopción de mi perrito tuvo. Esa es precisamente la crítica que se hace sobre esto. No sé si va, tengo entendido que este reglamento que está en consulta, acabó en febrero la consulta, se van a tomar en consideración las manifestaciones de los miembros de la sociedad civil. Creo que también mejora regulatoria, perdón, tiene que hacer comentarios, pero está buscando acabar con el sacrificio de muchos animales. La realidad es que primero no sé si sea constitucional y la otra no sé si va a tener realidad fáctica. O sea, sí, va a estar muy bien, pero a veces resulta hasta contraproducente una norma tan generosa, ¿no? Hay que verlo, vas a ver en qué termina el reglamento. Yo me quedaría con ver la ley estatal y volverla vigente, volverla positiva. Hay deberes para los dueños, hay deberes para el Estado, hay deberes para todos. Creo yo que con un poquito de creatividad se puede aprovechar mucho la legislación que se tiene, entender el derecho en su conjunto, todo tiene sentido, y ver que estamos en una situación en la que, pues el único límite es la creatividad. Creo que va a haber criterios bastante interesantes y que van a terminar por modificar y creo yo mejorar pues nuestro sistema jurídico y nuestra práctica a su vez jurídica. Yo aquí cierro la presentación, no sé si hay preguntas o... Una pregunta de María Espino. Dice, yo tengo mascotas a las que amo, las esterilicé, pero a veces me cuestionan si eso es maltrato animal, ya que estoy impidiendo que se reproduzcan. Además, fomento el que se esterilicen los perritos y gatitos de la calle. ¿Qué opina usted? De hecho, la ley establece un artículo, no tengo aquí en la mano, en que, no sé si es en uno de los que cité aquí, en que creo que no es una prohibición absoluta el tema de esterilizar, pero que sí hay que tomar en cuenta las circunstancias, hay que hacerlo muy casuístico. Es decir, el tema de maltrato animal, mira, no sé si es la fracción 15. No va a ser esta, pero en regla general, a mi entender de lo que he leído, tanto la ley como el reglamento, no es una actividad prohibida, pero sí tiene que verse como en el contexto en el que se está dando. O sea, porque si veíamos en unos artículos, hablaban que se entendía como maltrato animal, el cortar de partes del animal como tal, pero en la parte reproductiva creo que tiene cierta conciencia en el sentido de que pues puede inclusive ser un remedio a un problema de una sobrepoblación. Entonces yo creo que por ahí, haciéndolo con prudencia, no debería haber ningún problema. Varias cosas, pero sí, para su convivencia y desarrollo adecuado, lo ideal es esterilizarlos. Ok. Entonces, sí. La lógica va a ser esa. Sí. Yo no tengo la fracción específica, pero se sigue por ese sentido. Es lo ideal. Y el sacrificio, pero cuando son tuyos, o sea, También se establece, o sea, el sacrificio subsidiario, o sea, al final. El tema es que es muy fácil llegar al final. O sea, porque si puedes disponer de ellos, porque si fijamos, por ejemplo, un artículo te decían que esos perritos que están en libertad, que están en la calle, que no sé, si pueden leer también, hay un libro de Charles Baudelaire que se llama Pequeños poemas en prosa, hace un poema dedicado a los perritos con barro en la cara, es decir, habla de los perros vagos, ¿no? Pues viene expresamente, pues, como una actividad no deseada y de cierta manera, no fomentada por el tema de salud que puede generar. Entonces, el sacrificio es el último punto, pero el último punto está muy cerca del primero. Pero, por ejemplo, ahí en el tema del sacrificio, que me llama la atención lo que estamos hablando ahorita de bienestar y cuidado canino, no solamente procuran no sacrificarlos, pero la federación les exige una cantidad de sacrificios al mes. Entonces ahí es donde entra la materia jurídica. O sea, Sí. si yo como federación, como gobierno federal te digo, tú me tienes que entregar a mí, no me acuerdo el número, pero 50 cadáveres al mes. Pero No importa, para estudios. No importa si estaban sanos, no sanos, o tienen que cumplir con ese número, los bienestar animal de todos los municipios a la federación.
Yo creo que es un punto de equilibrio. De hecho, ahí se acota un poco la ley estatal sobre la utilización de los animales para este tipo de experimentos. No está acota, no está prohibido, pero te los acota en condiciones de dignidad. La realidad es que pues es muy casuístico. O sea, en la medida que sea razonable y funcional y también proteger un interés social, público, colectivo, se van a seguir, creo yo, se van a seguir permitiendo. Esa es la situación. Sí. Okay. O sea, que al menos las razones de ser del reglamento que está en consulta, las modificaciones que están en consulta, básicamente, a ver si lo encuentro, te hablan de cómo se ha superado, o sea, te hablan, por ejemplo, mira, déjame ver si lo encuentro. No viene por aquí, pero te dicen que cómo la situación actual está, bueno, es el tercero de los considerados, que los centros de control canino y felino se encuentran rebasados y realizan procedimientos para dar muerte a alrededor de 50,000 perros al año. 50,000. O sea, si la federación exige algo, pues tenemos unos 50,000 perros al año y no sé si están refiriendo a los locales o en general, pero pues es un número muy elevado. Sí. Creo que la realidad va a ser esta especie de poner todos los intereses en juego en un punto coincidente, pero entender que el interés colectivo humano tiene que tomar en cuenta que el que está enfrente es un ser sintiente. Creo que en la orientación de política pública también, es decir, si el municipio de San Pedro emite una política pública del trato de perros, gatos, como tal, va a ser muy fiscalizable en tribunales por el tema de ser sintiente. Es decir, ¿sabes qué? Si la política pública es que va al sacrificio muy rápido, a lo mejor por ahí tú lo puedes impugnar y decir, ojo, es inconstitucional porque va en contra del medio ambiente sano al afectar el carácter sintiente de los animales con esa política pública que lo estaría afectando de manera desmedida. Es que, por ejemplo, en la parte de Centro de Control y Bienestar Animal no aplica, pero en el Centro de Control Canino y Felino, que es como el antirrábico, por así decirlo, ahí es donde les dice que, o sea, lo que dice la ley, por así decirlo, o las reglas son 72 horas, se sacrifica. Si nadie lo reclama o no se da en adopción, 72 horas se sacrifica. Y si tienes uno de más, se sacrifica. Y aparte tienes que cumplir con un número de sacrificios al mes. Entonces, digo, yo sé que realmente no lo hacen, que les vale, y que bueno. Pero sí hay una exigencia por parte de la federación sobre eso. Sí, aquí el tema de ser sintiente va a servir para fiscalizar y controlar las políticas públicas, vengan de federación o vengan de cualquier autoridad, en que sea el carácter subsidiario del sacrificio. Ahí a lo mejor eso se puede mejorar muchísimo, ¿no? No, sí, es un punto equilibrante. Es correcto. Adelante, Abel. Gracias. Muchas gracias, maestro, por la presentación. Buenísima. Igual, solo me quiero hacer un comentario respecto de la concientización actual de la sociedad con las mascotas, que, bueno, cada día hay más mascotas o hay más parejas o personas con mascota y muchas veces está todavía la costumbre de, oye, pues que es un perro, no es mío y el daño que haga o el ruido que haga o la molestia que pueda ocasionar, no, como que todavía las personas lo sienten muy como fuera de su ámbito, pues, que eso puede causar problemas porque luego no solucionan, ¿no? Oye, que el perro ladra y es un problema o hizo sus necesidades en mi puerta, etcétera, ¿no? Entonces, en todo ese tema, ahora que hay más, no sé qué comentario pueda tener para concientizar más a esta responsabilidad de los dueños con sus mascotas para evitar, digo, temas obviamente serios de responsabilidad civil, etcétera, pero también temas de, pues, de convivencia, ¿no? De comunidad vecinal, inclusive. Sí, correcto. De hecho, la ley, como bien comentas, viene a reforzar todos esos temas que inciden en una convivencia más saludable, más positiva. O sea, no llega al extremo de una responsabilidad patrimonial, pero pues sí van a darse casos en los cuales el ignorar al perro que está haciendo mucho ruido muchos días, pues puede ser el incumplimiento de un deber de la ley estatal y la autoridad puede venir y multarte. Ahí tengo una duda precisamente. Sí. Por ejemplo, digamos que yo tengo en uno de los lugares que tengo un grupo de mascotas y están conviviendo, jugando y por ende ladran, ¿verdad? Porque decirle a un perro, no ladres, normalmente ladran porque necesitan algo, pero también lo pueden hacer porque están comunicando, porque están jugando, porque es como decir, no hables, ¿verdad? Y un vecino se queja, no, es que están ladrando y están haciendo ruido. ¿Hasta dónde llega ahí pues es que el animal tiene una necesidad de que si está jugando, está ladrando
¿Y dónde entra mi responsabilidad? O sea, ¿dónde entran las quejas de que llamen a Protección Civil o que llamen a la policía porque hay mucho ruido, etc.? Qué buena pregunta. No la sé. Sí, la verdad no sé la respuesta. Creo, digo, hay tema, por ejemplo, de contaminación, o si alguien tiene aquí la respuesta. No, yo sería como también aplicar por ejemplo, cuando hay un antro. Claro, si, sí. si está en un lugar de zona habitacional, pues claro que como vecino vas a decir, oye, hay mucho ruido, no me dejan dormir. Entonces es como, o si no hables, pero si hacemos fiesta todos los días y vives en una unidad habitacional, como que debe de haber reglas de eso. Si tú estás en un lugar donde es zona habitacional y todos los días, a muchas horas, tus perritos van a estar ladrando, pues sí es más afectación a que de vez en cuando ladren. Yo creo que se tiene que equiparar por esas formas, creo yo. No sé, Pero tampoco que tendría... sea recipiente no le da importancia a esa necesidad de expresarse de... Si el que sea animal sintiente, es decir, Creo que le va otorgando... Porque yo como por ejemplo, digo, mi caso, ¿no? Que tengo ahí un vecino que viene especial. Pero por ejemplo, en la noche, pues duermen en el interior y climita y música, y en la noche no hay tema. O sea, de 6 de la tarde a 8 de la mañana no hay un ruido en el lugar. Pero a veces a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, pues están jugando y se van a ladrar, ¿verdad? Y ahí es cuando entran las quejas de uno que puede decir, no, están ladrando, y digo, a las 4 de la tarde, digo, hacen la red del camión que está pasando enfrente. Ahí entraría más o menos lo que tú estás diciendo, ¿no? Que si no es a deshora ni nada. O si es muy prolongado, a lo mejor son 3, 4 horas siguientes, a lo mejor tu lugar de poner el centro de cuidado no sería ahí, sería como una fábrica. Se ponen en un lugar donde tenga un uso, una habitabilidad necesaria, porque no lo vas a poner en medio de una casa o de un lugar donde... Pero si es comercial, por ejemplo, mi lugar es comercial. Ahí tendría justificación tengo un comercio que a lo mejor en estar taladrando, tengo una máquina, sería lo mismo, es un comercio dedicado a cierto objetivo. Yo creo que sí tienen mucho derecho los perros a expresarse, pero y también el vecino de estás en una zona comercial, es tu riesgo vivir aquí. Creo yo que se tendría que equiparar. Sí, una especie de ponderación. Y decirle al vecino, es parte de la zona donde vive, no tiene por qué dejarse. Sí, no, estoy de acuerdo, y es lo que también creo que comenta Abril. Al final del día, ser sintiente, pues si bien es cierto no es titular, se tiene que, y es una animal de compañía convencional, pues también hay que respetarle cómo es el ritmo, ¿no? Va a ser un ejercicio de ponderación y un ejercicio de razonabilidad. O sea, lo que está haciendo resulta muy razonable. Si llega algo que rompe la lógica de lo razonable, lo complicado va a ser encontrarle salida jurídica para decir ya no siga haciendo. Hay vecinos que se quejan por todo. Y ahí tienen a desarrollo urbano, y ahí va la ecología, y tendrán que, pues, hay que escucharlos y saber si procede o no procede. Totalmente de acuerdo. Ya no hay preguntas. Entonces podría haber una acción contra los cohetes o juegos artificiales. O sea, porque pues estamos diciendo que son seres pero pues, pánico cuando escuchaban los juegos, pues, o sea, creo que se puede equiparar a un maltrato. A ver, pregunta. Una persona con permiso autorizado para voy a decir cohetes. O sea, cohetes. ¿Será un ejercicio de ponderación? Bueno, no sé si puede haber ponderación entre alguien que no es titular, pero el derecho al artículo 4º constitucional, ¿no? Al medio ambiente sano, o libertad comercial, y a ver qué es la venta de cohetes y todo el tema del ejercicio comercial, con el derecho al ambiente sano que lo afecta en cierta porción al molestar a los animales, y en ese ejercicio de ponderación de derechos, en un tema de proporcionalidad, si la medida es idónea, necesaria y proporcional, si la autorización de venta de cohetes, ¿quién de los dos tiene que sufrir como que la afectación? El ser sintiente en un grado de molestia, es decir, que los dueños al final del día pues también tienen que tomar medidas para que el ser sintiente sufra menos de una interacción social normal, como es utilizar cohetes en una fiesta patria, o si el agente comercial que vende ese tipo de producto a través de los permisos respectivos para obtener dinero para alimentar a su familia. O sea, solo en fiestas patrias. Exactamente, sí, exactamente. Creo que en ese caso de ponderación de los dos derechos habría que ver, porque es ver la mascota, entiendo yo, y con ese bienestar que se le procura, pero ese bienestar que se le procura es el Estado y es el dueño. Entonces, oye, ¿qué tanto le está afectando
por los cohetes o porque pues mételo en un cuarto y ve la manera y ve, no nada más de que estás afectando a mi perro, ya no vendan cohetes, se acabó. O sea, esa ponderación va a ser bien interesante. Libertad comercial, medio ambiente sano. A ver, ¿Y cómo acreditas la afectación? como ser sintiente, Sí, pero- meter, sí. O sea, te vas a meter en Como temas prueba. de... Sí. De que un veterinario me haga un dictamen. Fotos y Es tan fácil. Sí. Y se le ve la cara. No, Pero ese tema está bien bueno, o sea, ese tema de, no sé si cómo está ahorita el tema de comercialización de producto para animales, a lo mejor, así como en materia de nutrición, se empezaron a prohibir ciertas mascotas o tal, o elementos gráficos, porque incidían en que los menores consumieran azúcar. No sé si esto también, al ser sintiente, va a haber cierta incidencia del producto como se publicita, a lo mejor no directamente para la mascota, pero para la persona que lo compra, que lo va a engañar y al final va a afectar al ser sintiente, o sea, no, va a haber. Sí, yo creo que el factor es ser sintiente y sobre todo en materia familiar, el que ya son parte como de la dinámica familiar. Entonces ya le estás dando un rol parte de la familia. Sí. O sea, su bienestar y la dinámica familiar para decidir con quién van a convivir, para quién va a tener la custodia. Entonces, yo creo que esos son los factores en los que sale ya fuera de, ya no es un objeto tal cual. Sí. Y el tema del interés para amparo. Sí, el tema de interés y tema de lo que decía Ale y Alejandro, ¿verdad? Sí. Tienen mucho con qué, se va a poner bueno. Sí. Me preguntó, ¿verdad? Me pasa a hacer. Gracias. Muchas gracias, Olmo. Gracias. Nos acompañó nuestro presidente, el licenciado Miguel Valdés, el doctor Miguel Valdés. El capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, otorga el presente reconocimiento a Olmo Guerrero Martínez por su destacada participación como ponente en la conferencia titulada Régimen Jurídico de las Mascotas en Nuevo León, celebrada el martes 14 de marzo del 2023 en San Pedro Garza García. Gracias. A nombre de nuestro presidente, te damos las gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Si puedes voltearlo por acá. Sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias.